Bienvenidos a Diario Emocional, un podcast donde hablamos de salud mental. Y la salud mental, como vamos a ver tanto en este podcast como en el siguiente, influye muchísimo en lo que es la salud física. Y para eso he traído a un traumatólogo, el cual, gracias a él y a todo el equipo que estaba de guardia, pude volver a caminar. Doctor Jorge Martínez. Bienvenido. Muchas gracias, encantado. Antes de nada, ¿cómo te encuentras? Bien, la verdad que una entrevista que nunca me la habían planteado y bueno, creo que es bastante interesante hablar del tema, porque al final, pues los médicos y los pacientes somos humanos y hay emociones de por medio, no todo es la cirugía, la autosíntesis que haga en una operación, hay que tener en cuenta los factores emocionales. Y este tema, pues creo que está muy bien y que se pueden sacar cosas positivas y útiles para los pacientes. Y ya volviendo a eso, a lo que has dicho que sois humanos, ¿cómo es vuestro día a día como traumatólogo? Bien, pues evidentemente el día a día de un traumatólogo no es solo operar. Nosotros no solo estamos en el quirófano, tenemos que ver a los pacientes en consulta, tenemos que verlos en planta y bueno, pues ahí interactúas con ellos, tienes que explicarles los procesos, darles seguridad. Cuando viene un paciente con una fractura aguda, pues explicarle cuál va a ser el pronóstico, lo que se le va a hacer, el tiempo de recuperación. Bueno, pues... Sí, muchísimos factores que van mucho más allá de lo físico, ¿no? Y ahí es donde entra la conexión, digamos, entre lo físico y lo emocional. Sí, dentro de que el tiempo te lo permita, porque claro, estamos un poco limitados a veces en la consulta, 10 minutos por paciente, 10 o 12. En el mejor de los casos, pues intenta transmitirle toda esa información que es fundamental para el paciente, porque cómo se le explique todo el proceso va a repercutir. Al final podemos tener una lesión pequeña que no condicione demasiado a veces vemos lesiones muy graves, ¿vale? Que repercuten seriamente en el paciente y en su futuro. Claro, yo es que, vamos, por poner el ejemplo propio, básicamente sí. Porque tú me viste. Claro, sí. Yo sí, es verdad que yo lo pasé bastante mal. Es más, yo soy una persona que era muy reticente a ver cómo que había quedado mi pierna. Fueron 89 puntos, si mal no recuerdo, y fueron unos cuantos. Sí, al final los pacientes... A mí me hace mucha gracia que solo os preocupáis, os fijáis en los puntos, pero lo que había dentro era algo muy serio. En tu caso fue, la verdad, que una fractura terrible. Yo creo que no eras consciente. No, bueno, a ver, no. No eras consciente porque la fractura era una fractura muy importante, muy conminuta, y yo sabía que podía tener secuelas graves. Pero la verdad que lo afrontaste todo de principio con una actitud muy buena, muy positiva, tanto desde el inicio, desde que se te atendió en la urgencia, en el posoperatorio inmediato, y luego, pues, en la rehabilitación, pues, chapó, lo hiciste muy bien, muy bien. Y de una secuela, que yo esperaba que te quedara una secuela moderada de ese tobillo, pues al final ni eso, al final has quedado prácticamente asintomático. Sí, ¿sabes? Pero eso fue por tu colaboración. Y ahí entra entonces, digamos, lo que estamos hablando. Efectivamente, ahí entra pues la relación médico-paciente, el que nos escuches, que tenga una actitud proactiva. Yo, sinceramente, aunque yo en ese momento, digamos, al entorno no se lo dijera, yo pensaba que no iba a volver a caminar, porque... Y aún así lo llevabas bien. Sí, bueno, lo llevaban por fuera. Yo siempre te veía con una sonrisa. Sí, pero yo porque el humor lo llevo por delante, sí. O sea, por bandera. Pues fíjate, yo te lo dije así, dije, mira, a ver, volver a caminar, sí vas a volver a caminar, pero con dificultad, puede que necesites una muleta y que la necesites de por vida. Y mira, pues al final... Puedo saltar y todo. Sí, puedes hacer hasta deporte, correr... Sí, lo único increíble. Tu caso es increíble. Lo único que recuerdo, sobre todo de tu compañero, que bueno, fue quien me operó la primera ocasión, que me dijo, no vuelva a CrossFit. No digo ni que sea malo, bueno, no digo nada, simplemente me dijo, no vuelvas a eso. Bueno, son recomendaciones en mi caso, genéricas que siempre hay que hacer.
Pero bueno, luego siempre en función de la evolución del paciente pues se puede ir variando esas recomendaciones. ¿Y cómo fue? O sea, ¿recuerdas ese primer momento en el que viste a una paciente que te afectó emocionalmente a ti, cómo estaba? O sea, a lo mejor esos primeros años, primeros momentos, primeras intervenciones, ¿puede ser? Sí, al principio cuando empiezas tu trabajo como traumatólogo, pues te afectan más las cosas, ¿no? Y sobre todo ya cuando acabas la residencia, después de los 5 años de formación, que son las residencias de traumatología, la responsabilidad es completamente tuya y tienes que asumirlo, ¿no? Entonces ahí es cuando te afectan las cosas de verdad, cuando empiezas a trabajar ya como traumatólogo adjunto. Claro, pues ya que eres no tienes a nadie que mirar detrás para que te ayude, no, estás tú. Y sí, pues recuerdo algunos casos que se me hayan quedado grabados, pues recuerdo una chica de 20 años, sufrió una fractura de meseta tibial, bueno, una fractura compleja, ¿no? que puede dejar secuelas, suelen dejar secuelas, pero en ella se complicó todo. Bueno, hizo un síndrome compartimental, que es una de las complicaciones agudas más graves que puede existir en traumatología, donde hay que volver a meter inmediatamente en quirófano para descomprimir los compartimentos musculares, porque si no, pues se pierde la viabilidad del miembro y acaba perdiendo la pierna. Actuamos rápido, los primeros días pensábamos que íbamos a salvar el miembro, pero no. Todo se siguió complicando, hubo que seguir interviniéndola prácticamente cada 2 días o día a día, perdiendo vientres musculares, nervios y al final, pues después de meses de recuperación, las secuelas fueron terribles. Ella no tenía calidad de vida, un dolor terrible, incapacitada para andar, incluso para apoyar la pierna, y al final ella misma fue la que pidió la amputación. La verdad que me afectó bastante, yo tenía bastante relación con esa familia. Ella estaba estudiando un módulo de FP para ser mecánica como su padre, era su sueño, y todo eso pues me afectó. No sé, más se te nota que todavía te afecta Sí, recordar. sí, hombre, claro. Es que veo su cara, la del padre, Claro. y fue duro. Y luego, pues, otro que también me hizo sufrir bastante, este fue amigo mío, encima amigo mío, ¿no? Siempre cuando tienes que tratar a un amigo, pues intentas hacer lo mejor posible. Bueno, siempre se intenta hacer lo mejor posible con todos, pero con un amigo, pues dices, pues más todavía. Y al final, cuando quieres hacer más todavía, pues sin quererlo y sin saber cómo, pues se complican las cosas. Y en este caso se complicó. Se complicó de tal manera que, bueno, una lesión en la pierna, pues acabó reinterviniéndose como 7 o 8 veces por procesos de re-rotura, reinfección de la reinfección. Yo ya no sabía qué iba a hacer. El chico me llamaba, como éramos amigos, pues me llamaba en cualquier momento para comentarme cómo iba la herida, que se estaba infectando. Claro. Y recuerdo acudir a urgencias por la noche en Navidad, en varias ocasiones, con tal de hacer todo lo posible por él y que se sintiera arropado. Yo estuve con él en todo momento. Pensaba, esto me va a acabar costando la amistad, y casi me cuesta, pero a día de hoy pues todavía tenemos buena relación, porque bueno, al final se resolvió. Bien. Este caso no fue tan trágico como el anterior, se resolvió. Y bueno, a día de hoy yo le tengo prohibido el pádel, pero tengo constancia de que algún partidillo que otro se ha echado. Así que si alguna vez ve este vídeo, que sepa que lo sé. Y a lo largo de los años que lleva, ¿cómo manejas la frustración o cómo has conseguido ya manejar la frustración de, mira, no está saliendo, no es no me está saliendo, sino no está saliendo la recuperación, digamos, no estamos consiguiendo de que esta persona progrese como debería y se están complicando las cosas? A ver, a lo largo de los años, pues lo que te queda es pensar si has hecho lo correcto, pues bueno,
tienes menos culpa, ¿no? Menos sentimiento de culpa para ti mismo. He hecho todo lo que he podido y al fin y al cabo es mi día a día, es mi trabajo. Pues si no hubiera elegido otro trabajo. La traumatología pues implica cirugías que se pueden complicar, aún haciéndolo todo bien, y tienes que asumirlo. Pues a veces puedo apoyarme en compañeros. Comento los casos complicados con compañeros y todos al final tienen alguno similar, te dan su opinión y pues así lo sobrelleva. Lo que no hago es nunca llevarlo a casa con la familia. No me gusta llevar los problemas a casa porque, bueno, ese es como el límite, ¿no? Es que eso, por ejemplo, es una cosa también que te quería preguntar, el tema de dar malas noticias, pero ya que has sacado el tema de llevarte las cosas a casa, yo, por ejemplo, no es lo mismo, mi madre es enfermera y yo me acuerdo de pequeño que ella, sobre todo bueno, su inicio yo no estaba, pero yo recuerdo de que ella, había muchas veces que le tocaba tanto emocionalmente lo que había pasado, Sí. y siendo enfermería, quiero decir que no estás viendo como tú, que estás metido dentro de quirófano viendo cosas bastante más complejas cada día, o bueno, entre comillas. Sí, Digo, ¿cómo consigues no llevártelo a casa? Porque es un proceso que, emocionalmente hablando, creo que no se ve tanto, pero es muy importante el trabajarlo, el que hayas conseguido vale, necesito tener esta estabilidad mental mía, salir y que esto no me afecte en mi día a día. Sí, es lo que se intenta y cada vez lo voy consiguiendo más, pero no siempre se consigue. Yo había veces que he salido del trabajo tan embotado y tan crispado que he tenido que cancelar mis planes de esa tarde y de los días siguientes. Quería ir a hacer deporte, hacer cosas, no lo he cancelado porque es que no podía, solo me quedaba tumbarme, me quedaba tumbarme en el sofá, mirando arriba y pensando una y otra vez, de manera recurrente, sobre lo mismo, sobre si se podría haber hecho de otra manera. Alguna vez me ha pasado. La verdad que no es todos los días, gracias a Dios. Claro. Porque si fuera todos los días, pues necesitaría un psicólogo. Cada cierto tiempo, pues ocurre. Y cada vez, bueno, pues se va sobrellevando por la experiencia. Y ya que estamos hablando de malos recuerdos malos, tampoco, ¿no? Digamos, negativos que han afectado, digo, parece que estás aquí quedando como que no sabes operar bien. Y doy fe de que eres un grandísimo traumatólogo. Me gustaría también que nos contara un momento en el que el paciente haya salido, vamos, increíble. Estamos hablando de las emociones y hemos empezado por la parte trágica, pero claro, las emociones también implican una parte positiva, ¿no? Entonces, bueno, los traumatólogos operamos y quien opera pues se le complica, un porcentaje de complicaciones pues existe, pero la mayoría de los procesos acaban de forma satisfactoria. Entonces, claro que tengo recuerdos positivos, la mayoría. En concreto, uno de los que más me marcó, pues una señora, yo le llamaba la señora Robocop, porque fue un politrauma tremendo. Miembros superiores, antebrazos, muñeca con minuta bilateral, ambos fémures, los tobillos, sí, la cadera. Se llevó fijadores por todo el cuerpo, ¿no? Por eso le llamábamos la mujer Robocop. Con todo el sentido, la pobre, pero... Y bueno, después de múltiples intervenciones durante varias semanas, yo pensaba, una mujer con 76 años que tenía, pues bueno, por lo menos, como mucho, pues que se le quite el dolor, que las fracturas consoliden y que se mantenga en una silla de ruedas sin dolor. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que al cabo de un tiempo, después de un largo proceso de rehabilitación, pues a los 8 meses me llega a la consulta andando, ni siquiera con muletas y totalmente recuperada. Un dolor residual que pueda quedar por las múltiples fracturas que tuvo, pero en general muy buen resultado. Y a ver, aquí quiero explicar que hay que diferenciar los procesos agudos de los crónicos. Cuando uno sufre una fractura, ya sea leve o un politrauma, estamos hablando de un paciente que estaba bien y de la noche a la mañana
pues cambia su vida, ¿no? Entonces, el paciente lo que desea es volver a su estado previo. Totalmente. ¿Vale? Pues eso hay que diferenciarlo de los procesos crónicos. Proceso, por ejemplo, de artrosis de cadera. Un proceso en el que pues, un paciente con un dolor crónico de meses o años de evolución, que no puede andar, no puede agacharse, no puede subir escaleras, y la intervención no busca que continúe igual, sino que busca mejorar la calidad de vida. Entonces hay que diferenciar esos procesos. Entonces quizá el proceso agudo no es tan satisfactorio si todo sale bien para el paciente, porque es lo que él espera, ¿no? Si sale todo bien, volverá como estaba antes, como en los procesos crónicos. Los procesos crónicos, el paciente está súper agradecido, ¿no? Cuando sale todo bien, el paciente pasa de no poder andar, pues a poder, ¿no? A poder hacer ciertas actividades que antes no podía hacer. Sí, aunque sea lo más mínimo. Exacto, entonces son procesos crónicos. La cirugía de procesos crónicos, pues en general es más agradecida. Recuerdo, por ejemplo, por mi caso, que en mi caso sería agudo, ¿entiendes? Que, claro, yo de la noche a la mañana me partí la pierna y demás, y sí que es verdad que, claro, en el proceso de recuperación, yo recuerdo, es que fue un 6 de junio, que fue cuando empecé a apoyar empecé a apoyar ya el pie malo, que es que recuerdo el momento perfectamente, que claro, yo fui a apoyar y lógicamente ya empecé a soltar todo el estrés que tenía en forma de llanto. Yo recuerdo a mi madre abrazándome y eso, y fue un momento muy alegre, porque claro, yo tenía ya de pasar de pensar que no iba a volver a andar, a notar que estoy apoyando la pierna completa y que doler dolía, pero no dolía tanto. Claro. Que es lógico. Sí. En tu caso, pues, bueno, siempre se establecen unas cuantas semanas de descarga del miembro, y en el momento que se te autoriza, porque ya hay signos de consolidación en la fractura, se te autoriza a cargar, pues es como un antes y un después en tu evolución. Ves que puedes apoyar, entonces eso te afecta emocionalmente de forma positiva, ¿no? Bueno, ahora estoy apoyando. Ya el siguiente paso pues es empezar a movilizar la articulación. El siguiente a apoyar sin ayuda de una muleta. Y así pues poco a poco se va viendo el proceso de recuperación. También añadir una cosa que no lo he dicho antes, que tú mismo has dicho, sí, tú llevaste muy bien el tema de la rehabilitación y demás. Hay que decir que en eso hay que dar muchísimo las gracias a la persona que hay detrás de cámara, justo por allí, porque fue la que me vio hundido y era la que me estaba sacando muchísimo. Porque claro, a ver, lo que hemos estado hablando era un proceso en el que sí, yo quería volver, lógicamente, pero era un momento en el que encima se me vino todo abajo, porque el doctorado lo tuve que dejar a mitad, tuve que dejar todo, y era ya centrarte 100% en la recuperación. Los procesos de recuperación son fundamentales. Pues es fundamental el apoyo familiar, tus padres, tu pareja, el apoyo social que tenga, laboral. Gente que cuando sufre una lesión así, pues, bueno, si son funcionarios y se dan de baja, pues como que lo llevan mejor, porque saben que su trabajo está ahí. Pero cuando son autónomos y todo depende de lo que trabajen, pues se derrumban, se derrumban. Pero curiosamente, estos pacientes que tienen esa necesidad de volverse a recuperar, se recuperan antes. Claro. Sí, la necesidad hace que tengas que recuperarte lo antes posible. Claro. ¿Y cómo puedes generar un accidente o una fractura el estrés postraumático? Sí, eso está muy estudiado y está escrito. El estrés postraumático ocurre sobre todo en accidentes graves, accidentes de tráfico, precipitaciones de un edificio, eventos muy traumáticos que se reviven de forma recurrente y provocan pues, miedo, fobia, ansiedad. Y en estos casos, si lo identificamos, pues hay que acudir a un equipo de salud mental. Es lo más sensato, porque pues, necesitan un tratamiento psiquiátrico o psicológico.
Bueno, al final también la psiquiatría y la psicología pueden ir de la mano. Van de la mano, claro. Entonces, de esa manera ya sí que es verdad que no es que a lo mejor estas necesidades, digamos, se palien por completo, pero sí que es verdad que pueden ayudarle a ir más en su día a día. Entonces, y cómo ya dentro de esto, de lo que es el estrés postraumático, estamos hablando de que hay ciertas emociones, sobre todo, tú mismo has dicho, las personas autónomas, que esa necesidad, lógicamente, por producir, por Claro. sobrevivir realmente al final, te hace recuperarte antes. ¿Cómo te afecta el miedo a la rehabilitación? O sea, me refiero no solo a la rehabilitación, bueno, sí, al recuperarte. El miedo es un factor importantísimo, ¿no? Ya sea funcionario, autónomo. El miedo a que te queden unas secuelas irreversibles, a que eso no se resuelva, pues ahí debe de entrar en juego el médico que te está atendiendo, el traumatólogo. Tiene que dedicarte tiempo y explicarte el proceso, las expectativas, cómo se puede resolver, qué tienes que hacer para conseguir resolver eso. Y aquí hay una cosa de la que me gustaría hablar, que es importantísima y que yo creo que es lo más útil para los pacientes, que es que tienen que entender lo que es la estabilización lesional. La estabilización lesional ocurre a los 9-12 meses aproximadamente. A veces en algunos procesos incluso pueden mejorar a partir de los 12 meses. Y la estabilización lesional quiere decir que a partir de ese punto lo que te queda van a ser secuelas. Pero hasta ese momento se puede mejorar. Se puede mejorar pues, en una fractura de húmero, la movilidad del hombro, en una muñeca hasta el año puede seguir mejorando. Y tienes que entender que hasta que llegue ese punto se puede mejorar. Sí. Evidentemente, al principio las mejoras son más rápidas, vas a notar una progresión más rápida, pero llegará un momento en que la mejoría es mucho más lenta. Claro. Pero no vas a dejar de seguir mejorando si persistes en las indicaciones de rehabilitación que se te dé. Va a ser más lenta, menos evidente, pero hasta que se estabilice la lesión se puede seguir mejorando. Entonces eso lo tienen que saber los pacientes, se lo tiene que explicar el médico, tienen que ser conscientes de ello. Y eso es algo alentador, porque un paciente que ve que no mejora y han pasado pues 4 meses solo, pues tiene que ser consciente que eso puede mejorar. Claro, que todavía le queda tiempo. Y va a mejorar si él pone de su parte. Claro. Si no, no. Claro, y hablando ya de este tema, pues claro, un doctor, una doctora tiene que ser, o sea, por norma general también, claro, una persona empática, donde tú te tienes que poner en el lugar de la otra persona, saber lo que está sintiendo y de ahí ya le puedes ayudar a mejorar. Pero, ¿cómo puedes hacerlo o a lo largo de todos estos años que lleva? ¿Cómo lo haces sin que a ti también te afecte? Porque claro, lo tuyo es todos los días, una y otra vez, todos los días, sin que a ti te afecte emocionalmente. ¿Cómo consigues hacerlo? A ver, al final es mi trabajo, en mi día a día, y bueno, pues yo tengo que ser franco, sincero con los pacientes, pero siempre transmitiré la información de la forma más humana posible. Y bueno, pues si en una consulta tengo que ver 20, 30 pacientes, evidentemente no me puedo llevar sus problemas a casa. Al final, pues acaba entendiendo que tienes que transmitir la información lo mejor posible, de la forma más humana posible. Tienes que pasar página y pasar de paciente, claro, y seguir con tu vida. Claro, es que ese también, digamos, tú mismo lo has dicho antes, una de las problemáticas, digamos, que es lógico, normal, es que tenías entre 10 y 12 minutos entre pacientes. O sea, lo tienes que hacer de la mejor forma, pero en un tiempo que lógicamente te están poniendo, claro, que eso no puede... Al final estamos viendo mucha gente. Estamos limitados por el tiempo. Claro, lo mejor posible, es que es todo muy rápido, pero venga, vamos a calmarnos, vamos a intentar transmitirte esa seguridad, el que tú te sientas lo más cómodo o cómoda posible. Y en la sanidad pública, que es donde se establecen esos tiempos, pues, bueno, aún así hay muchísimos profesionales, aunque la gente, muchos los critiquen, que bueno, trabajan más tiempo del que le corresponde con tal de dedicarle tiempo que se merece a cada paciente. Tengo compañeros y yo mismo, pues que a veces pues salimos más tarde, si nuestro horario es de 8 a 3, pues encuentro que a veces salimos a las 3:30, a las 4, con tal de hacer bien las cosas.
Y eso los pacientes no lo saben, lo sabemos nosotros. Se habla mucho también de otro tipo de sectores donde lógicamente salen más tarde, bueno, lógicamente no, pero bueno, porque donde salen más tarde, pero sí que es verdad que el sector de la medicina no se suele hablar de eso. Y es también la dedicación que tú tienes. Muchos pacientes pues no entienden. Bueno, me he atendido en 2 minutos. A lo mejor eso que tenía sí se podía atender en 2 minutos. Claro. Pero es que el siguiente a lo mejor requiere media hora. Es que ya según la complicación no es lo mismo a lo mejor no sé, una rotura de un dedo simple que un accidente de coche complejo. Otro tema más complejo. O sea, me gustaría saber, ya que estamos hablando de este tipo de emociones, la satisfacción que puedes sentir cuando el paciente se recupera ya por completo. Pues claro, tú ya has dicho, vale, yo he hecho todo lo que podía, como bien has dicho antes, y si sale mal, es que he hecho todo. Sí. ¿Y qué hago? Hombre, pero al final, si sale bien... Claro, sí, al final pues es una alegría, una satisfacción, y es lo que te permite pues seguir trabajando duro día a día y te alienta para seguir adelante con esta profesión. Claro, es que sobre todo una de las cosas que me gustaría también dejar claras aquí es porque se dice eso, que los médicos tenéis sangre fría. Sois humanos. Y por ejemplo, lo típico de cuando tienes que dar una mala noticia, claro, tú ya lo tienes muy trabajado. O sea, tú porque ya llevas un recorrido, un background bastante grande. Las malas noticias, bueno, sobre eso hay cursos que te forman en ello para dar malas noticias. Es que es un tema muy difícil. No es fácil dar una mala noticia. Por ejemplo, imagina pues, algún caso que me haya llegado, un chico con 20 años que se cae de un parapente y llega parapléjico. ¿Cómo le dan la noticia a él y a los padres? Claro. Entonces, eso está demostrado que tienes que ser franco, tienes que ser realista, pero bueno, tampoco se le puede quitar toda la esperanza al paciente y hay que hablarle de la forma más humana, claro, para no hacerle sufrir todavía más. Ya que has dicho antes, por ejemplo, que hay personas que ven que en 4 meses que ellas mismas piensan que no han avanzado tanto, pero que tú dices, pues mira, pues tienes todavía hasta 9 o 12 meses para que realmente la movilidad puedas conseguirla o puedas avanzar y recuperarte. ¿Qué mensaje le darías a esas personas que ahora mismo están en ese momento? Y desde aquí, ¿vale? Que aquí estamos teniendo más de esos 10-12 minutos, también que puedan también alentarse a decir, vale, mira, un traumatólogo que está aquí ahora mismo, que estoy escuchando, me está diciendo también que puedo seguir adelante. Pues que no desesperen, que sean persistentes con la rehabilitación, bueno, que escuchen al médico todo lo que le puede transmitir en el poco tiempo que tenga, que sean constantes con la rehabilitación, que no fallen. Y bueno, esto es fácil decirlo, ¿no? Pero sí, en algunos casos tenemos pacientes pues, que tienen una depresión y en esos casos pues tienen que acudir a su médico de cabecera y que se la trate. Claro. Si no trata de forma colateral la depresión o la ansiedad que tenga el paciente. Claro, que lo físico y lo emocional van muy de la mano. Completamente. En concreto, hay un proceso específico que está muy relacionado con las emociones. Y es una patología que ocurre en los 3 primeros meses de recuperación de una lesión en miembros, muñecas y tobillos, manos o pies. Es el síndrome de Sudeck, algo de distrofia, o síndrome simpático reflejo. Y es una patología que se caracteriza pues, por un dolor neuropático, como calambres, frialdad, alteraciones en la sudoración de la piel, cambios tróficos. ¿Y eso por qué ocurre? Eso afortunadamente no es muy frecuente, pero bueno, tiene un porcentaje tampoco desdeñable, de un 5 o incluso 10% de los pacientes, donde se puede dar. Influye el tiempo de inmovilización y si a eso le sumas pues un paciente que no colabora, que emocionalmente está muy afectado con la lesión que tiene, con depresión, no realiza la rehabilitación, pues tiene muchas papeletas de sufrir esa patología. Esa patología se puede resolver en un porcentaje si actúas de forma eficiente.
Es decir, pues siguiendo las recomendaciones de rehabilitación, apoyando cuando se te dice, moviendo el tobillo o la muñeca cuando se te dice, forzando aunque te duela, porque mucha gente pues dice, no, me duele, ya no paso de ahí. No, no, es que la rehabilitación es para sufrir, no para que estés a gusto, si no, no mejoras. Si te quedas en tu zona de confort, no mejoras. Pero algunos pues no colaboran y esta patología pues que se puede resolver se hace crónica. Crónica y ya para siempre. Encuentras pacientes pues con una mano afilada que no la pueden usar, un dolor terrible, o en el pie no pueden apoyarlo. De hecho, la lesión que tú tuviste, muchos pacientes pues acaban con ese tipo de patología añadida. ¿Sabes? Yo que recuerdo al principio que no podía mover el pie, y los dedos creo que ínfimamente. Claro, es desesperante, es desesperante al principio. Pero bueno, si tienes una actitud positiva... Sí, o sea, claro. O sea, es que era 89 puntos, 18 tornillos y 2 placas. Fue todo muy bonito. Claro, ahora empieza a movilizar la pierna después de todo lo que habéis entrado ahí. Porque yo en ese momento recuerdo que os lo comenté, digo, no quiero saber lo que me habéis hecho. Yo lo siento mucho, yo soy muy aprensivo para este tipo de cosas. O sea, y no es que me vaya a desmayar ni nada, sino que para pasarlo mal, prefiero no saberlo. Después de un tiempo más o menos, recuerdo cuando me hiciste la extracción, que empezaste a explicarme un poco lo que ibas a utilizar, los materiales, y me quedé así mirando, digo, eres un mecánico. Digo, esto es una carpintería al final. Se afecta, pero sí que es verdad que es lo mismo que tú has dicho. Aunque no tengas ganas, yo lógicamente no tenía ganas de ir al fisio, yo me dolía muchísimo la pierna y tenía ganas de estar tumbado. Bueno, ganas de estar tumbado no, pero tenía por el dolor, prefiero. Todos los días, todas las veces que tengas que ir, que te digan, y hacer la rehabilitación lo mejor posible y echarle las mayor ganas posible. Y si te mandan ejercicios para casa, hazlo todas las veces que te lo digan. Y todo lo que sea lo más importante para al final poder recuperarte, y precisamente tú me lo has dicho, que no te pase este síndrome o esta patología, que es sobre todo, yo diría también, el trabajar emocionalmente con cierto tipo de paciente, porque no es lo mismo que, ya no solo hablando de traumatología, pero si te has doblado la muñeca o te has roto la muñeca, que si es algo mucho más grave, pero trabajar de manera conjunta, si puedes permitírtelo, sobre todo con un psicólogo o una psicóloga, que te ayude. Sí, cuando lo necesitas, sí. Claro. Sí, es muy importante. Y bueno, Jorge, antes de nada, ¿hay algo que te gustaría añadir a todo lo que se ha hablado? Bueno, a mí me gustaría, pues para terminar, hacer énfasis en lo que he comentado antes de la estabilización lesional, que lo tienen que entender los pacientes. Y que los pacientes pues no se deben desesperar, que tienen que entender que es un proceso a veces largo, lesiones que requieren menos tiempo, un E15 simple de tobillo, que en un mes y medio puedes estar curado, que bueno, pues un politrauma o una fractura grave que requieren más tiempo. Que no desespere, que existe un periodo de estabilización que es muy largo y da tiempo a recuperarse todo lo que se pueda dentro de lo posible. Y que por otro lado, pues si el paciente o el médico identifica que necesita ayuda por salud mental, pues que la pida. Y antes de nada, porque aquí estamos hablando muy serio, pero aparte de traumatólogo también eres músico. Ah, sí. Y eso, claro. Y eso también, claro, o sea, añadirlo a que esto, por ejemplo, ayuda muchísimo también a, vale, no me voy a llevar esto a mi casa, estoy en otro lado, por ejemplo, estoy tocando, y eso te ayuda muchísimo emocionalmente hablando. Mi vía de escape, mi forma de evadirme. Siempre lo ha sido. Increíble. Y bueno, ahora sí, ya que estamos en el final, ¿cómo te sientes después de todo este ratito que hemos estado hablando? Porque al principio, lógicamente, están esos nervios de hablar. Pero ya. La verdad que me ha gustado la entrevista y sobre todo que espero que les sirva a los pacientes que lo necesiten. Pues muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Y muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en el siguiente. ¡Ay, muchas gracias, Jorge!